Bueno, perfecto. Están todos conectados. Cualquier cuestión que quieran aclaratoria, por favor les pediría que lo hagamos por chat. Bueno, vamos a comenzar ahora con este desarrollo, que es el Time Management, que es, como decía, un controlador de tiempos, horarios, con integración total bidireccional, con reloj checador y con sistema Beckman. Bueno, el sistema tiene una interfaz gráfica muy simple, con un manejo bastante adecuado, entendemos nosotros. Tenemos dentro de esto distintas ventanas en la cual vamos a manejar distintas cuestiones. Por un lado, los legajos del sistema, sobre los cuales ya vamos a explicar, la definición de los turnos, en donde vamos a fijar turnos de tipo continuo, de tipo discontinuo, turnos rotativos, turnos de hora extra. Podemos llevar acá también todo el esquema de licencias por enfermedad, licencias ordinarias, etcétera. Tenemos una ventana de resultados y tenemos la definición de usuarios que van a operar el sistema con distintos tipos y grados de autorizaciones, la conexión con los relojes, trabajamos con múltiples relojes, tenemos conexión o definición de grupos para la asignación de turnos y la parte de las configuraciones generales de horarios. Lo primero que vamos a comenzar es por el segundo icono, que es la definición de turnos. Bueno, para la definición de turnos podemos hacer una definición o una multidefinición de turnos. A ver, nosotros tenemos acá un turno, por ejemplo, definido. Todo esto es creable y parametrizable por el usuario, que es un turno comercial. Bueno, este turno comercial nosotros lo tenemos definido de la siguiente forma, que tenemos un tramo de mañana, un tramo de tarde, es decir, sería el caso de un turno con horarios discontinuos. Y tenemos, por ejemplo, un tramo de horas a compensar que podría ser horas continuas, horas extras. Y dentro de estas definiciones, aquí tenemos en esta ventana, bueno, la definición del turno, qué usuario lo creó, tenemos la posibilidad de trabajar con colores, y si le damos el botón de editar, nosotros acá estamos haciendo distintos cambios. Por ejemplo, tenemos un turno de mañana que le podemos cambiar obviamente el nombre y le ponemos tramo de mañana. Y aquí tenemos una impactación a el sistema liquidativo de sueldos o al sistema de recursos humanos del sistema Beckman. Lo importante de esto es que aquí podemos trabajar con códigos liquidativos o cuentas de códigos que receptan el campo cantidad. Por ejemplo, aquí nos está mostrando dentro del sistema liquidativo de sueldo cuáles son los códigos que reciben o que está previsto la recepción del campo cantidad. Por ejemplo, tenemos horario nocturno, tenemos horas normales, hora de enfermedad, hora de accidente, feriado, etcétera, etcétera. O sea, lo que nos permite el sistema es generar los tramos horarios y hacer la conexión a la cuenta que nosotros queramos recibir la información y agruparlo. De hecho, que si trabajamos con un sistema de liquidación quincenal, en cuanto al filtro de la información a proponer, será del 1 al 15 y del 16 al 30-31. Y me estoy olvidando de febrero, que 28-29.
Bueno, entonces, aquí, dentro de la definición del turno, le damos un nombre, elegimos un color, que lo podemos cambiar, y a qué código apuntaría si este turno es de horas normales. Si fuera feriado, puede apuntar al mismo, puede apuntar a otro código. Tenemos la aplicación de un horario de entrada, decimos 8 horas, 12 horas, esto es más para interior, bueno, en otra localidad los horarios son distintos, y les podemos poner un rango de tolerancia a los efectos de la marcación de la entrada, el antes, que serían 10 minutos antes, y 10 minutos después. Y en este caso nosotros definimos que se hace una marcación de entrada, y como es de continuo, como se alcanza a ver, si es de continuo, y tenemos una marcación de salida, porque los tramos podrían ser continuos, es decir, de 8 a 12 y de 12 a 16. En ese caso no se marcaría la salida porque sería unilógico. Y así definimos el turno de tarde, cual decimos la 14, le damos 2 horitas como para el almuerzo, y de 14 a 18. En este caso somos buenos y lo hacemos trabajar solamente 8 horas, 4 de tarde y 4 de mañana. Bueno, perfecto, acá marca entrada y marca salida también. La parte de salida no programada sería como para que se retire en cualquier momento, sin necesidad de fijar un horario determinado, porque nosotros en el cuadro de resultados, que ya lo vamos a ver, tenemos determinadas definiciones que nos parece que son muy útiles. Bueno, ahora decimos, ¿cómo hacemos la fijación de turnos? En este caso, por ejemplo, removemos este día, el día lunes, no le ponemos el tramo porque vamos a suponer que no se trabaja, y que el día sábado vamos a suponer que se remueve porque no se trabaja, o si se trabajara, hacemos un arrastre, un drag and drop, y automáticamente reponemos los horarios. Y aquí nos aparece un blanco porque, bueno, son esas 2 horas de descanso. Tenemos de las 0 a las 24. Una vez que esto lo definimos, lo guardamos. Para la parte de la tarde es exactamente lo mismo, y la hora a compensar también. Bueno, tenemos un turno, por ejemplo, de planta, que aquí definimos con otros colores. Le pusimos un verde, que fue creado por el usuario admin. Y ese turno de planta, decimos a qué horas, a qué códigos liquidativos se está apuntando, y también el rango de tolerancia. Acá tenemos fijado en mañana y tenemos fijado en tarde. Ahora, directamente podríamos haber fijado un solo turno que comienza a la mañana y que continúa por la tarde. Es decir, con que le pongamos de 8 a 16, estaría perfecto. No necesitamos hacer la división de los tramos. La división de los tramos es muy interesante porque nos permite, por ejemplo, decir que si el personal trabaja hasta las 22, que serían horarios normales, a partir de las 22 sería horario nocturno, tenemos un tramo hasta las 12 de la noche y otro tramo desde las 0 hasta las 6 de la mañana. Entonces vamos a poder, por cada uno de los tramos, hacer una adjudicación complementaria. Si queremos crear un turno nuevo, simplemente nos posicionamos, supongamos en este de planta, le damos copiar y nos da la opción de generar un turno copia del anterior. Perfecto. Y aquí digamos qué es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es la definición de que cómo se opera en la realidad en los horarios, y si hay flexibilidad o no, márgenes de tolerancia, etcétera.
Por ejemplo, aquí en planta decimos que no está marcando la salida, está creado el proceso como para dar una continuidad, porque a la tarde continúa sin mediar una cuestión de marcación de reloj de fichada. Nuestro sistema está trabajando con una integración bidireccional total, con los relojes ZK, que están muy difundidos en Argentina y que tienen un precio muy acorde a las prestaciones. Con otro tipo de relojes se puede generar una importación de archivos, pero en realidad nosotros recomendamos la cuestión esta bidireccional por un tema de que realmente nosotros hacemos una conexión del sistema Begeman con el time management, y del time management vamos al reloj, y del reloj se dan de alta los legajos, se marcan los turnos y se rescatan las fichadas, todo este proceso en forma centralizado y en forma automática. Bueno, fijamos los turnos. Paso siguiente, nosotros vamos a ver el tema de a qué legajos lo vamos a asignar. Bueno, acá por ejemplo, perdón, vamos a asignar los turnos a los legajos. De hecho, que previamente nosotros aquí tenemos un botón que este es, subimos los legajos seleccionados, como dice aquí, al reloj. O sea, para esto tenemos filtros, como lo teníamos en la pantalla anterior. Y estos filtros, a nosotros podemos ubicarlos por sección. Una de las secciones, administración, gerencia, marketing, por puesto, por grupo. Los grupos son especialmente creados a los efectos del reloj. Los podemos poner por nombre, por apellido, por legajo, por DNI. Es decir, podemos aplicarlo a un empleado en particular o a varios empleados. Fíjense que aquí el apellido dice García y Elena 2. Bueno, si nosotros esta ventanita la cerramos y vamos al sistema al sistema Begeman, nosotros vamos a cargar la parte de los legajos. En los legajos, nosotros, como tenemos esa comunicación bidireccional que estábamos hablando, cuando nosotros cargamos los legajos en sistema Begeman, automáticamente pasan al reloj. Bueno, aquí lo tenemos, por ejemplo, al señor García Lidena, que tiene un 2, le sacamos el 2, le damos a aceptar, y como la integración es total, cuando nosotros abrimos la ventana para que se refresque, automáticamente ya sale la información refrescada. Con eso estamos mostrando que cómo se maneja. A ver, nuestro sistema trabaja con total integración con esas dos puntas, el reloj y Begeman. Ahora, si el reloj por ahora no lo tenemos, o tenemos otra marca de reloj, la integración no va a ser total, pero sí va a funcionar. Incluso podemos hacer registraciones de asistencias de tipo manual. Nosotros ponemos, por ejemplo, un rango de fecha, tenemos del 28 al 31, y aquí tenemos algunas marcaciones. Vamos a poner el día 30. Así vemos todos los horarios. Por ejemplo, para el legajo 1 tenemos marcaciones en la división de tramos, día 29, y para el día legajo número 2 tenemos otras marcaciones. Entonces, nosotros queremos agregar una marcación, vamos a suponer que García Llerena se retira a las 10 horas.
Bueno, tenemos una marcación. Entonces, nosotros aquí podemos tener una serie de reportes, ¿no es cierto? Podemos filtrar. ¿Cómo lo filtramos esto? Lo podemos filtrar por las secciones que decíamos, lo podemos filtrar por puesto, lo filtramos por nombre o lo filtramos por grupos. O en este caso aplicamos al total. Entonces, la parte inferior es donde tenemos la parte de conexión con los relojes. Nosotros, un grupo de empleados puede ir a un reloj y otro grupo puede ir a otro reloj, si hubiera varios. E incluso todos los empleados pueden estar eventualmente en todos los relojes. Es decir, el sistema lo administra perfectamente. El empleado trabaja en el tema de relojes por un sistema de conexión con tarjeta RFID, que es una tarjeta de proximidad, puede ser por teclado más password, puede ser por reconocimiento de huella o los relojes más modernos que ya vienen con reconocimiento facial. Es decir, todos son aptos para esta actividad. Bueno, estas horas, imaginémonos que fueron realizadas por marcación del reloj. O eventualmente, si alguien no marcó, el jefe, el supervisor, puede cargar en forma manual este dato. De hecho que hoy, por ejemplo, son muy utilizados los relojes con huella, ¿no? Bueno, vamos a ver la parte de la definición de la asignación de los turnos, perdón. Bueno, acá tenemos una preasignación que al señor Llerena le asignamos un horario comercial. Bueno, nosotros este horario lo podemos limpiamos el periodo desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre, entonces automáticamente no nos quedó ninguna marca. Y podemos decir en forma manual que esta persona va a trabajar, le ponemos con control el día 6 y 7 y el día 14 y 15, por ejemplo. Si nosotros le damos a asignar a la selección, que es donde estamos para el comercial, trabaja solamente 4 días. Y como que son medios poquitos, ¿no? Pero en realidad nosotros podríamos decir que va a trabajar, asignamos al periodo, marcamos el legajo, o podemos marcar varios legajos. Aquí tenemos los filtros, obviamente, para las secciones, para los puestos, para elegir grupos, que esto nos facilita y nos da rapidez, ¿no es cierto? O para alguien en especial. Entonces, en este caso, que lo hacemos infiltrado, le podemos asignar ese horario a un periodo, que ese horario va a ser del día 1 al día 31, por ejemplo. Entonces aquí hacemos la complementación. Ahora, decimos, por ejemplo, que el domingo no trabaja, que ese otro domingo no trabaja y los otros días por ahí eventualmente sí. O sea, acá estamos mostrando un solo legajo, pero en realidad esto se puede hacer para todos. Perfecto. En cuanto a la definición, lo que vimos hasta acá, se va siguiendo, ¿tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta que quieran hacer por lo visto hasta ahora? Bueno, acá hay una consulta
que dice que sí, la asignación de turnos se tiene que hacer todos los meses. Sí, es decir, en realidad lo que nosotros hacemos, porque los turnos por ahí pueden ser cambiantes. A ver, nosotros podemos hacer una asignación de turnos para un año completo. Acá lo que nos permite el sistema con este formato es hacer turnos, por ejemplo, que una semana tengan un horario, que la semana siguiente tengan otros horarios, y etcétera, etcétera. Y es muy importante la pregunta. ¿Por qué? Porque esto nos permite lo siguiente. Vamos a suponer que el día lunes nosotros cambiamos el horario a una sección. Le dijimos a la sección que tenía que entrar 30 minutos más tarde. Bueno, y en el sistema nos olvidamos de cambiarlo. Bueno, eso no hay ningún problema porque cambiamos a posteriori de ocurrido el hecho la definición del turno, le damos un recálculo y el sistema no va a estar trabajando en forma correcta. El hecho de que no cambiamos el turno lo vamos a tener del reporte nos va a dar como que todo el mundo llegó tarde, o sea, automáticamente nos damos cuenta que nos olvidamos de hacer algo. Por ahí en las empresas hay empresas de rango mediano o de rango grande que tiene bastante sectorización. Entonces, como que cada grupo maneja los turnos de los empleados de su área. Entonces puede haber habido algún cambio, el cual, si la persona tiene acceso al sistema, lo puede cargar en el sistema, o esto se puede centralizar en la administración general o recursos humanos si existe en la organización. En cuanto a... Esta es la definición que dijimos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasó cuando hicimos algunas fichadas. Las fichadas obviamente que siguen estando y los filtros nosotros podemos filtrar por sección, ¿no es cierto? Es decir, lo lógico cuál es, que si hay un reloj y hay una sección, que es una sección de operarios, que no se tienen por qué ver a todo el personal de la empresa, es decir, se van a ver los empleados o los operarios correspondientes a esa área o ese grupo. Bueno, y aquí es el filtrado de visualización que por defecto está mostrando los últimos días, ¿no es cierto? Y aquí cargamos hoy algunos poquitos datos de 28, 29. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué es lo que pasa con esa información. Bueno, vamos a procesar desde el 28 hasta el 29. Aquí tenemos los legajos. Bueno, acá lo tenemos al señor Llerena. Tenemos algunas marquitas en rojo. Y a la derecha tenemos la cantidad de horas trabajadas. Es decir, sería trabajadas dentro del rango que se está visualizando. Y señor Otranto, a Juana, que tiene 8 horas. A ver, vamos a ver el caso de Juana. Y como esto estaba dividido en tramos, acuérdense que esta Juana estaba dentro de la línea de planta. Entonces, aquí tenemos los filtros, obviamente, como para ver, a ver, si salieron antes, si llegaron tarde. Llegaron tarde, podemos hacer un filtro, le damos a aplicar, y entonces dice, bueno, que acá el señor Llerena, que en la empresa modelo es justamente el gerente general. Bueno, no está muy lindo controlar el horario al señor gerente, pues si se demoró en alguna función de distensión y de recreación pensando en los objetivos para fijar para la empresa. Bueno, aquí tenemos que ya el señor Llerena a lo mejor lo sacaría del reloj, ¿no es cierto? O que lo vean solamente algún grupo de recursos humanos muy específicos. Bueno, acá dice que entró tarde 205. Bueno, y vamos a sacar el caso de que es el gerente general. Nosotros aquí le podemos dar, trabajando con línea de edición, una justificación. Entonces, con un check simplemente aquí, en justificación, a continuación,
le estamos justificando la llegada tarde. Es decir, supongamos que tuvo algún inconveniente con un vehículo, que tuvo un familiar enfermo, que tuvo alguna cuestión y que por determinado razón se vio demorado. Entonces, la persona que tenga los atributos para hacerlo, le puede justificar, con lo cual se está computando el horario completo. A su vez, dentro de las justificaciones, fíjense que tenemos que la salida no la fichó. Bueno, esa se la cargamos manualmente para arreglarlo. Se puede llegar a justificar. Aquí, al estar incompleto, me da un check como que hay un tipo de ausentismo, como que no está completo, se puede justificar. Y en ese caso, que quien modificó el registro, sale el usuario que está logueado, y a su vez se puede poner un campo memo diciendo algo de que por qué se justificó, como para seguimiento. ¿Quién lo puede hacer? Las personas que tienen los atributos adecuados para este tipo de cosas. Entonces, a ver, si en realidad esta parte de la salida que dice del día 29 que no fichó y dice que tenía que salir a las 18, nosotros podemos cerrar esta ventanita. Vamos al día 29. Y el día 29 le damos un agregado de fichada y que salió a las 18:00:00. Fíjense que aquí automáticamente actualizó el dato de que fichó en forma correcta. Ahora, en cuanto a las cuestiones que se justificaron, estas horas a computar, si por alguna causa para nosotros lo ponemos en línea de edición, lo que hicimos hace un momento no lo guardamos. Decimos que, bueno, que para nosotros, en vez de ser 2 horas, son 3 horas. Automáticamente, y le damos guardar, el pase al sistema de sueldos va a ser de 3 horas. Es decir, nosotros tenemos la facultad de eventualmente el administrador del sistema poder cambiar estos tipos de reportes. Con lo cual, la aportación final, que puede ser una Excel, a recursos humanos o un archivo de texto, un TXT, va a salir conforme a la información que estamos viendo y visualizando en pantalla. A ver, dentro de esto tenemos, bueno, la definición de usuario, cuáles son los usuarios y el tipo. Si tenemos un usuario de consulta, qué reloj es el que está habilitado para ver, eso es importante, por la definición que decíamos, que a quién se va a controlar, cuáles son los relojes cargados en el sistema, cuáles son los grupos que nosotros definimos los grupos y cuáles son los empleados que están dentro del grupo. Por otro lado, hacemos una configuración respecto de la cuestión del redondeo. A ver, nosotros podemos decir que hacemos un redondeo de 1/4, o sea, sería 60/4, que serían 15 minutos, o sea, en el cual, en este caso, de 8 minutos más, estaríamos redondeando a 15, 7 minutos estaría descartando, o directamente no trabajamos con redondeo. Por ahí se estila hacer el redondeo.
Bueno, este es el desarrollo que se está integrando con el sistema de Begerman. ¿Alguna consulta sobre el time management? ¿Algún tema que quieran consultar en especial? ¿Alguna situación puntual que se le presente? ¿Todos están escuchando bien? La exportación Excel, ¿qué datos registra del total mostrado? Bueno, perfecto. Bien, el tema sería este. Lo abrimos de nuevo. Cuando nosotros generamos los resultados, aquí ponemos un periodo que va a ser el periodo a exportar. Vamos a suponer que exportamos estos días y que podemos hacer un filtro o filtramos todo el universo de lo que tenemos. Y al generar la exportación a Excel, que por ahora nosotros decidimos dejarlo así medio en crudo, ¿no? A ver, la exportación nosotros la tenemos, por un lado, ya viene prevista con un autofiltro. Es decir, que acá podemos filtrar, aprovechando las bondades del Excel, el legajo o algún otro tipo de cuestión. Bueno, tenemos los datos nombres. Estos son los códigos liquidativos o los códigos que estarían resaltando información. A ver, información de fichada. Pueden ser una cuenta puente, que esa cuenta puente después se encadene en una fórmula o estamos imputando directamente al sistema de recursos humanos. Bueno, estos son los tramos horarios, el nombre del tramo, el horario de entrada, horario de salida. Es decir, se está exportando lo que se está visualizando. Bueno, dice entrada tarde justificada, que es una de las cuestiones que teníamos. El falso significa que no se hizo ninguna marca. El true o el 1, según el sistema, sería cuando hicimos alguna marca determinada. Aquí tenemos toda la parte de los horarios y tenemos la generación de de los resultados pasados a Excel. La otra alternativa sería cuando estamos dentro de, el time, generar esa exportación en un archivo de texto. El archivo de texto, lo que estamos pasando es el número de legajo, el código de concepto y el campo cantidad de cada uno de los datos, como para poderlo importar con el sistema de sueldos directamente al código que corresponda del sistema Begerman. Y con este punto ya integraríamos en una tabla especial, porque el sistema de recursos humanos es mucho más amplio que el sistema de sueldo. Entonces, la información va a ser, obviamente, que mucho más rica.
Este desarrollo, como ven, es un desarrollo bastante sencillo de operarlo. Si trabajamos con los relojes ZK, tenemos la ventaja de que, bueno, la integración es multidireccional, o sea que tenemos por un lado la información de Beckman pasa al time, del time al reloj, rescatamos la fichada con un timer, le ponemos que cada 10 minutos se conecte, que baje la información, a su vez, una vez que la bajó y la controló, va borrando la fichada del reloj y quedan en una base de datos de sistema Beckman. Entonces, toda esta información se puede procesar y se puede procesar mucho más aún de los resultados que nosotros estamos generando. Que estos resultados son resultados que se han generado de una forma lógica conforme a los planteos que hemos recibido de las empresas clientes. Lo han visto con mucho agrado aquellas empresas que tienen, digamos, un número grande de personal, o aquellas que tienen un número pequeño también, en el sentido de que el sistema prácticamente es como que evita todo tipo de contralor y de análisis, porque acá lo que tenemos que ver son simplemente los resultados. O sea, si nosotros queremos filtrar, nosotros vamos a filtrar quiénes son los ausentes, quiénes no ficharon, quiénes salieron antes. De hecho, que para decir que no ficharon, tiene que tener adjudicado un tramo horario, ¿no es cierto? Diciendo no al reporte anterior, porque tiene muchas cosas, y si no sería media larga la exposición, cuando nosotros asignamos los turnos, por ejemplo, dentro de los filtros, tenemos que en turno, que son con turno o son sin turno, es decir, si dentro de algún área tenemos turno o no hay turno fijado, entonces nos va a sacar que cuáles son los listados de aquellos que le falta adjudicar el esquema de horario. Bueno, respecto de lo del time management, si no hay otra consulta puntual, lo dejamos por ahora y vamos a ver un poco el tema de recursos humanos de sistemas Beckman. En cuanto a recursos humanos del sistema Beckman, es un sistema muy amplio, el cual incluye de hecho que la liquidación de los sueldos y jornales. A ver, tenemos una parte de definición de tablas, tablas generales y tablas específicas. O sea, cada una de las tablas, por ejemplo, podemos llevar elementos a cargo, temas de capacitación, temas de ausentismo, tipos de alerta, etcétera. A ver, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en las tablas de cargo, esto se integra con el sistema de sueldo, nosotros decimos que, bueno, cuáles son los requisitos para el cargo, remuneración eventualmente de mercado, plan de sucesión. Bueno, aquí internamente todo esto es definible, se pueden agregar y definir cuáles son los datos que van a contener las tablas. Si tenemos tablas vinculadas al personal, a ver, vamos a pararnos en una. Ausencia. Es del grupo de la tabla relativa a legajos y ausencia y que genera novedades. Lo que no se ve bien es por la resolución de la notebook, que tiene una resolución de 1400 y pico, y por eso, digamos, es como que las letras se ven con poca claridad. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, en cuanto a ausencias, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos llevar de la ausencia? Para verlo, aquí hacemos la definición, pero vamos al ingreso para hacerlo un poquito más sencillo. Porque esto es un elemento que, bueno, que el consultor en su momento se sienta con ustedes a ver cuáles son los temas que quiere cargar. A ver, tenemos aquí el paso de los distintos empleados. Como ustedes ven, van cambiando. Acá podemos buscar el legajo. Vamos al primer legajo, por ejemplo. Bueno, tenemos una inasistencia. Sí,
tenemos una inasistencia. Es decir, acá en la inasistencia nosotros decimos, bueno, una inasistencia es como que se dio una falta injustificada y está apuntando a un código de inasistencia, el cual va a generar, lógicamente, una definición de un descuento de haberes. En el sistema, en el time, va a pasar ese empleado como ausente. Entonces, luego, al día siguiente, eventualmente se puede clarificar la situación y habrá que hacer un replanteo, porque en realidad está enfermo y tiene una semana porque tuvo que salir con una urgencia y le tuvieron que hacer una intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Bueno, cantidad 1, pero aquí podemos cargar el certificado médico. Bueno, acá lo pusimos a don, a don Messi, en vez del certificado médico. Bueno, algunos los quieren, otros no tanto, pero bueno, aquí se puede poner un JPG cualquiera y observaciones. Pero esta tabla de inasistencia, que acá parece que está poquito, nosotros podemos decir, bueno, esta inasistencia, pero, a ver, esta ausencia le podemos dar a agregar, y aquí tenemos enfermedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Que va a apuntar a un código. Bueno, dentro de las enfermedades podemos agregar una tabla y decimos que tiene lumbalgia, que tiene gripe, una gastroenteritis. La gastroenteritis, como ustedes sabrán, es muy propia de los días lunes. Bueno, después de un fin de semana, y si es un fin de semana largo, la gastroenteritis, digamos, es como que actúa con determinada persistencia, sobre todo si se trata de empresas con operarios, ¿no? Si son recursos humanos un poco más calificados, a lo mejor no se da tanto, pero también hay casos. Le podemos agregar el certificado médico, que esto se guarda en el disco rígido. Si tenemos un médico auditor, el médico auditor podría entrar por la parte web a ver ese certificado médico. Podemos también definir dentro de la enfermedad una tabla con las patologías que decíamos, o sea, que a lo mejor nos interesa no solamente que esté enfermo, sino tabulizarlo como para sacar un reporte a ver qué es lo que pasa. Supongamos que tenemos mucha gripe, bueno, entonces a lo mejor veremos cuáles son las causas, si hay mucho aire acondicionado en la empresa, si hay algún problema especial, haremos o no un plan de vacunación y le daremos un incentivo o algún reconocimiento a aquel que se someta a la vacunación propuesta por la empresa, pues no lo podemos obligar obviamente. Tenemos como para hacer distintas alternativas. También podemos cargar acá el nombre del médico que suscribió el certificado. A ver, si el empleado siempre va con el mismo médico o trabaja con médico de guardia, como para sacar reportes a ver qué médico está recetando a nuestros empleados, si son los mismos, si se van cambiando, y todo campo que a ustedes le quieran agregar o incorporar. Y esto es la bondad de tener un sistema totalmente con base de datos relacionales y totalmente con posibilidades de crecer y de determinar las propias tablas. Bueno, aquí tenemos la parte de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que es y otro punto. Si tenemos una cientología, bueno, esta tabla ya en el estándar está previsto con más campos. Acá tenemos la fecha, la hora, cuando le ponemos el tipo, bueno, si en el lugar o en el, tiene de que nos pidan la normativa de ART, cuándo fue denunciada, el agente causante, bueno, acá para el agente causante obviamente que tenemos ya los elementos determinados por la ART, ¿no es cierto? Si fue en altura, no fue en altura, si fue en un brazo, etcétera. Y a esto se pueden agregar lo que necesitemos. Naturaleza de la lesión, zona afectada, informes médicos, días perdidos, certificados, cuándo se tiene que presentar, si tiene que hacer nueva presentación médica. Vamos a suponer hoy con una de las patologías que por ahí aparecen en las empresas con alguna asiduidad,
los síndromes de estrés y otros varios. Entonces, bueno, aquí vamos a poder llevar la estadística empleado por empleado y del conjunto, que cuáles son las patologías. Una alternativa dentro de la decisión empresaria puede ser, bueno, una persona nos presenta un certificado por índice de estrés y en ese caso nosotros tenemos dos alternativas. Bueno, lo podemos mandar a un médico generalista o lo mandamos a un médico tipo psicólogo o psiquiatra, bueno, para que lo analice, que le tenga que contar todo, que haga el certificado y a los 10 días lo mandamos a otro médico también para que le haga otro estudio. Es decir, cuando nosotros a un empleado lo mandamos, lo paseamos por varios médicos y tiene que empezar con la cuenta de nuevo, sin entrar a una persecución del recurso humano, y evidentemente que va a desmotivar al resto a presentar algún certificado de ese tipo de características. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Contar con la información. Lo mismo que con el tanque, la parte de ausentismo, llegada tarde, cumplimiento horario y todo eso como que se soluciona rápidamente. Aquí sí vamos a tener que nutrir esta información, pero a su vez esa información después va a poder salir en reportes y esos reportes nos va a dar determinados indicadores como para que podamos reaccionar frente a los elementos que nos está pasando con nuestros recursos humanos. No vamos a tocar todo el recurso humano porque es un sistema muy grande. Vamos a tocar, por ejemplo, las vacaciones. Una de las cuestiones críticas son las definiciones para el cálculo, ¿no? Bueno, nosotros acá decimos que pedimos un código 2744 que es de lunes a viernes. Cuando no llegan a los días, hay un día por cada 20, entonces nosotros a cada legajo le asignamos el código conforme al convenio, pues trabajamos con multiconvenio también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le corresponden? Una vez asignado al legajo y definidas las vacaciones, hacemos una generación de vacaciones, que yo acá tengo cargado en 2004, de lo que son acreditadas y las que son perdidas, ¿sabes? Acreditadas y las que son perdidas, ¿sabes? Sí, sí. Sí, José, escucho. ¿Sí? ¿Quieres agregar algo, José? Los micrófonos teóricamente están abiertos. Bueno, continúo. En cuanto a la generación de las vacaciones, tenemos las acreditadas, es decir, le ponemos el año, la fecha de referencia y la antigüedad 31 de diciembre, y le damos que impacte en las respectivos legajos. ¿Cuáles serían las vacaciones perdidas? A ver, si al 30 de abril el empleado no salió, eventualmente la empresa se la puede dar por perdidas. No obstante, si no salió porque la empresa lo necesitó, muchas empresas acostumbran a guardar los días de vacaciones para el futuro. Entonces hacemos la registración de las vacaciones, ¿no es cierto? Y al registrar las vacaciones, bueno, claro, tenemos al señor gerente, que le correspondían conforme a la antigüedad 35 días, que eso lo hace automáticamente el sistema, y que acá tomó del 10 al 21. Y vamos a agregarle que toma también unas vacaciones del año, acá le ponemos el año porque podemos tener varios años dando vuelta, desde el teóricamente tendría que salir un día lunes, bueno, acá como vamos a prescindir de eso, del día 30, 10, 20, 14 al 31, 10, 20, 14. Se toma 2 días. Bueno, y acá si le ponemos notificación y está asociado a un formulario, le podemos hacer la notificación al empleado sobre esas vacaciones. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros tenemos acreditadas, acá no tengo cargadas las planificadas, pero el hecho
de este tema es que nosotros podemos generar una gráfica. Fíjense que acá tenemos los empleados, acá podemos hacer unos filtros. Bueno, aquí tenemos la parte de las vacaciones acreditadas, tomadas, perdón. Y aquí, bueno, acá tenemos el último tramito. Esto lo podemos mover así para ampliarlo o contraerlo. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso tenemos con verde una vacación que va a ser la planificada, como dice, que tenía vacación planificada el segundo empleado. Es decir, con esto podemos tener, con esta gráfica de Gantt, que es muy sencillo, que cómo nos queda nuestro esquema de personal. Bueno, tenemos para hacer análisis dinámico de vacaciones, para hacer listados, una serie de cuestiones, gestión de recursos humanos, tenemos para hacer evaluación y capacitación. Si hacemos evaluaciones de capacitación, a ver, tenemos capacitación. Nosotros le vamos a asociar al tipo de actividad o al cargo, que cuáles son los requisitos. Bueno, que tenga que manejar Excel, que tenga que manejar algunos temas de algún software informático, que tenga que manejar determinada maquinaria. Y bueno, conforme a un plan anual de capacitación, decimos tenemos tantos pesos para invertir al año, determinamos en qué vamos a invertir en cuanto a la capacitación. Y aquí es como que vamos a cargar que cuál es la fecha, cuál es el curso que va a estar en una tabla, si fue aprobado, no fue aprobado, etcétera, ¿no? Conforme al plan de capacitación. Tenemos también un tema importante en la parte de evaluación, análisis dinámico, evaluación y capacitación. Acá tenemos para sacar unos cubos de información, el plan de capacitación, acá decimos que cuáles son los esquemas que necesitamos, bueno, sistema Beckman, recursos humanos, inglés inicial, inglés avanzado, tenemos una telefonista que, bueno, que necesita comunicarse con el exterior. Bueno, tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es registración de personal, y siendo un poquito a la parte de legajos, le hacemos un pequeño paseo muy cortito sobre los legajos. Que tenemos aquí la definición, tenemos la consulta del personal, y aquí tenemos como para llevar, de hecho, que trabajamos con el SICOS 38, que es el nuevo que ha salido. Bueno, los datos relativos al personal, le podemos poner el lugar de estudio, domicilio, la parte de familiares, datos laborales, categoría, sección, puesto, calificación, lugares de trabajo, los datos de contratación, encuadramiento. Por ejemplo, acá tenemos la fecha de ingreso, fecha reconocida, datos de la liquidación, si le vamos a acreditar en un banco, datos del SICOS, pago, bueno, vacaciones. Aquí me pasó el último dato de las vacaciones del 30 al 31, seguridad social, que es lo que creamos, modalidad de contratación, otros. Bueno, la AFIP constantemente nos pide la creación de datos adicionales. Bueno, en cuanto a la parte de la determinación del cálculo, eso se determinan los códigos. No vamos a ver el cálculo ahora de las fórmulas porque nos va a llevar demasiado tiempo, pero por ejemplo nosotros decimos, bueno, acá este es un personal mensualizado, tenemos el caso del sueldo, que dice que es el sueldo jornal, la fórmula dice que el sueldo por la cantidad de días trabajados menos los días de licencia sobre la cantidad de días del mes. Es decir, que nos está dando, mostrando la misma parte liquidativa, que cómo está creada la fórmula, cómo está resuelta,
y los centros de costo que se pueden aplicar. Si nosotros estamos trabajando con el tema de control de horario, aquí iría, digamos, el campo cantidad donde se informarían la cantidad de horas. Si no, simplemente, si es personal mensualizado, lo llevamos en una cuenta fuente, es decir, que no impactaría en liquidación, como para tener el dato de las horas que trabajó un personal mensual. Y eventualmente, si lo estamos trabajando en hora y hay un campo de inasistencia, bueno, haremos la fórmula correspondiente como para hacer el cálculo de las retenciones pertinentes. A ver, en el time nosotros podemos poner directamente que salió un día de vacaciones, por ejemplo. Entonces, esos le decimos en qué código impacta. Y dentro del sistema liquidativo, como para no olvidarnos. Bueno, y en cuanto a la parte de sueldo en sí, tenemos obviamente que la emisión del libro de sueldos y jornales, y tenemos toda la información relativa a SICOS. Tenemos el cálculo de las retenciones de impuesto a la ganancia, que como ustedes saben, en esa parametrización tenemos que tener en cuenta la base de enero a agosto de 2013, y eso como que quedó parado en el tiempo, lo que ganan en menos de 15, de 15 a 25, y los que ganan más de 25, que son los que pagan todo, conforme a los valores de aquella época, los cuales esos valores hoy como que están muy distintos. Si nosotros entramos a la parte de, por ejemplo, bueno, tenemos el control de asistencia, recursos humanos, aguárdenme un segundito, datos del personal, ingreso de datos. Bueno, acá tenemos ausencia, beneficio, elementos a cargo. Le podemos entregar elementos al personal y llevar el control. Bueno, si tenemos embargo que impacta en el código liquidativo, y respecto a los estudios cursados, la habilidad del personal, si nosotros vemos acá, es como que acá tenemos para agregar, y tenemos, acá no tenemos cargado nada, pero es como que lo tenemos que cargar si lo hizo una empresa, pero la empresa. Todo esto es configurable conforme a lo que se necesite. Y cuando hacemos el análisis de la ropa entregada, sanciones disciplinarias, bueno, las sanciones, por ejemplo, fíjense, acá tenemos las sanciones, ¿no es cierto? Otro campo, ¿no? Y le damos a agregar, aquí tenemos un llamado de atención a procedimientos, suspensión y despido. Bueno, hay empresas que directamente arrancan con el apercibimiento. Ahora, si le ponemos el apercibimiento, acá le ponemos un detalle de la sanción, acá puede salir un formulario impreso, ¿no es cierto? La autoridad que lo aplica, si se suspende la cantidad de días, le podemos poner la causa, por ejemplo, que fue por llegar fuera de tarde, por no llevar el uniforme, o si estamos hablando de una empresa que trabaja con determinadas normas de calidad, sobre todo si son alimentos, a lo mejor por ingresar a una planta con el uniforme de trabajo, lo cual está reñido con la norma de control de calidad y de salubridad. Entonces, todo lo que a usted se le ocurra, lo podemos llevar en este sistema de recursos humanos. Y además, determinar en cuanto al empleado, algo que a lo mejor desde el punto de vista del empleado por ahí, bueno, el examen médico y preocupacional es periódico, que no nos gusta demasiado escuchar que es la calificación, ¿no es cierto? Si nosotros al empleado le podemos ponderar, es decir, establecer una nota. Después se definirá quién es el que pone la nota. A ver, ponemos la capacidad, en qué tiene aptitudes, hacemos una tabla de lo que nos interesa, conforme al tipo de rubro, pero hay temas generales, por ejemplo, decimos proactividad. A ver, si proactividad de 1 a 10 está en 3, en realidad es como que nosotros tendríamos que decir, bueno, ese recurso humano no es a lo mejor el que nosotros necesitamos,
salvo que sea un recurso humano que esté de sereno mirando cómo pasa la gente. Pero en realidad nosotros necesitamos gente que colabore en la organización. Compromiso, bueno, otra gran palabra, ¿no? En una época atrás, y voy a emplear una palabra un poco vulgar, decíamos como que teníamos que tener la camiseta de la empresa. Bueno, hoy es el compromiso, ¿no? Bueno, lo que nosotros queríamos plantearle era más o menos esto, y le toco dos cositas más, porque si no nos vamos a extender mucho. Bueno, y aquí tenemos una parte web, que acá nos faltó logo y todo eso, como para poder poner en una página web con un protocolo de seguridad, como para que aquellas personas que quieran cargar información como potenciales lo puedan hacer a través de la parte web. Tenemos por otro lado el tema de, vamos a buscarlo acá, recursos humanos web. Vamos a suponer que todo esto va con un login y con una clave. Esto se puede usar, como ustedes lo ven, directamente por el Internet Explorer. Vamos a suponer que tengamos alguien que quiere cargar información desde fuera. Y acá lo tenemos, vamos a buscarlo el señor Llerena. Y por ejemplo, en este caso, previmos algo muy simple de asistencia como para mostrarle. Bueno, y aquí podemos hacer una consulta. Vamos a suponer que el médico auditor pueda ver que este sería un certificado médico. Bueno, ahí le ponemos a 2 meses otra vez, en lugar del certificado, y que en este caso tenga que cargar observaciones, como para ver si valida o no valida. Esto quedaría en nuestra base de asistencia. Esto es lo mismo que está en la base de asistencia. Fíjense que esta es una cuestión bastante interesante. Lo mismo que si utilizamos la parte de los query web. Esto se puede hacer dentro de una intranet, dentro de la empresa o fuera de la empresa, si le damos un login para que pueda entrar. Bueno, acá tenemos un reporte muy simple donde están los empleados. Esto lo podemos filtrar y tenemos como para hacer mucho más con esto. Es decir, acá filtramos los empleados, podemos trabajar con valores remunerativos, con cantidad de horas, con ausentismo, etcétera, etcétera. Esto es totalmente parametrizable. Y tenemos la parte de armado de los cubos de información, que sería la parte de los queries. Los queries en forma local o los queries web. Bueno, en cuanto a esto, como que estamos un poquito pasados con el tiempo, quisiera dejar en manos de ustedes de responder alguna consulta que se pueda plantear. Si les interesa ver algún tema puntual, después nos podemos conectar por separado y lo vemos. O nos envían un email, nos comunicamos. ¿Qué les pareció lo que vieron? ¿Qué puntos despertaron su interés? Bueno, acá tengo que vamos a responder un poco la parte de email.
que dice que la asignación todos los meses, la exportación a Excel, qué datos registra del total mostrado. Bueno, la exportación a Excel, en estos momentos estamos exportando toda la tabla de resultados. Es decir, que de ahí en más se puede analizar y hacer lo que se quiere. Hay fórmulas de subtotal en 9 como para totalizar si lo quieren hacer. Eventualmente se puede cambiar ese reporte si se necesitara, se puede personalizar, porque bueno, como así como nosotros desarrollamos esta integración para sistema Begeman, podemos hacer alguna adaptación si hiciera falta. Otra pregunta dice, cosas como los comentarios de las ediciones manuales, etcétera, no van a columna de Excel. Bueno, eso se puede pasar, no hay ningún problema, es simplemente definir el campo que se exporta. Se pueden definir las columnas para agregar, por supuesto. Sí, por supuesto, podemos hacer agregados conforme a lo que se necesite. La exportación de texto, recursos humanos, tiene la misma columna. Bueno, la exportación, o sea, en texto se pasa toda la información prácticamente que está ahí en el Excel. La exportación, perdón, a recursos humanos. En texto, lo que nosotros estamos pasando para el ASCII es la información como para impactar en los códigos que reciben novedades. Es decir, estamos pasando el número de legajo, estamos pasando las cantidades, número de legajo, concepto y cantidades, porque eso está pensado básicamente que es para exportar al sistema de sueldos y jornales, del cual nosotros nos nutrimos. ¿Por qué? Porque esto, digamos, hay una integración con sistema Begeman. Y la otra pregunta que dice el formato de exportación es directo a la base de datos de Begeman. Sí, por supuesto, el formato directo, o es un formato público que puede ser utilizado por algún otro sistema. Bueno, en cuanto a la información de resultados, donde decíamos, si nosotros generamos un TXT, ese TXT va a tener el número de legajo, el código de concepto, sea hora normal, hora extra, hora nocturna, licencia, lo que fuere. Bueno, ese TXT es un concepto de un archivo de ancho fijo. Al ser de ancho fijo, nosotros podemos levantarlo con cualquier otro sistema, no hay ningún problema. Siempre aconsejamos la integración con esto porque es una integración completa. ¿Tiene algún informe de su total por quincena y total mensual? Bueno, si nosotros dentro de los reportes fijamos que cuáles son el rango de fechas, podemos exportar directamente el rango de fechas o visualizar los totales de horas. Entonces nosotros los resultados vemos que qué es lo que se visualiza, eso sería lo que se está aportando. Nosotros podemos decir acá que trabajamos del 1 al 15, o que trabajamos del 16 al 31. Y ahí hacemos el cálculo de los resultados de todos los empleados. Acá no tengo mucha información cargada, pero bueno, en definitiva es esto. Es decir, acá tenemos el total de las horas trabajadas y por otro lado, aquí tenemos la parte de task. De hecho, que sale en este rojo furioso y ordenado, como ustedes ven, por fecha actual, es decir, la fecha más cercana y la fecha que nos está mostrando. Entonces, nosotros acá lo que estamos haciendo es mostrar en un rojo fuerte las inconsistencias como para poderlo analizar. Teóricamente, cuando ustedes están analizando la información, vamos a suponer si estamos
miramos el 29, si lo vamos a ver todos los días, miramos solamente, le doy recálculo por si modifiqué algo. Entonces tenemos cada empleado con su información. Este empleado está perfecto, pero dice que debía salir a las 16 y que no fichó la salida. O sea, nos da el alerta como para que nosotros veamos la información. O acá le podemos decir quiénes no ficharon directamente. Y bueno, y en este caso aparece Don Otranto, que es el que no tiene la fichada con relación al rango de fecha que tenemos acá. O sea, que la información está. Si hubiera que hacer algún agregado, estamos en condiciones de hacer el agregado. Pero básicamente como que, bueno, acá tenemos el total de horas trabajadas, que si lo tenemos en cero, pues es por una cuestión de filtro, nada más. Bueno, para José, acá digamos la exportación de recursos humanos lo estamos exportando a una tabla en donde está toda la información similar al Excel, la cual después puede ser tratada por los distintos sistemas, o sea, por los distintos módulos. Esto está en base de datos. Cuando hablamos de base de datos, estamos con una base de datos de Microsoft y esa base de datos de Microsoft se guarda toda la información. Bueno, acá tenemos la información del reloj. Bueno, acá tenemos los días, tramos, legajos, reloj, turno, usuario, fichada, resultado. Acá tenemos las tablas de los resultados, que son lo que se está pasando a Excel. Hay tablas combinadas y dentro de lo que es el sistema de recursos humanos de Beckman, bueno, si tenemos la tabla de legajos, aquí tenemos los datos relativos a los legajos del personal. Es con los sectores, acá tenemos los números de cuenta bancaria, etcétera, y el primer campo, el número de legajo, apellido y nombres. Sí, el sistema funciona desde 2005 para arriba. Eh, Recomendamos más trabajar directamente con el 2008, porque ya como que el 2005, el SQL 2005, ya como que se nos está quedando, ¿no es cierto? Sobre 2000 no, SQL 2000 no trabaja porque al modernizar las herramientas, que esto está hecho en .NET, hay por ahí algunos problemas de compatibilidad. Preferimos, digamos, el 2005 y sobre todo de que el 2008, perdón, un 2008 R2, por ejemplo, que estamos utilizando mejor la memoria RAM, porque el 2005 tiene una suboptimización de memoria, pero con un 2005 también es el sistema Core. 2008, 2012 no hay ningún tipo de inconveniente. Estos están hechos sobre plataformas modernas y tratamos de hacerlo muy simple en la visualización. Nosotros no creamos iconos porque cuando se crean iconos, cada icono es como que el sistema tiene que dibujarlo. Ustedes ven acá que la respuesta es una respuesta rápida. Y teniendo el reloj conectado, y aquí se determinan cuáles son los relojes que están activos y aparecería en la barra de estado un timer donde nos da la información si se conectó, si no se conectó, si hubo alguna inconsistencia. Bueno, acá consultan sobre la hora a compensar. No, ese
Es un tema que eventualmente alguien trabajó de más un día y bueno, y que compensa la hora en otro día. Digamos, a ver, nosotros con el time podemos cargar la definición de turnos que corresponda. Es decir, un turno puede ser un ausentismo, ¿no es cierto? Una licencia por enfermedad. Entonces, a Juan que faltó hoy, le ponemos licencia enfermedad en el time y eso que repercuta directamente en el código de enfermedad. Después tendremos que abrir, si necesitamos abrirlo, para ver cuál fue el tipo de enfermedad, si queremos hacer un análisis mayor. Pero no hay inconveniente, se generan los turnos, esos se dividen en tramos cuando sea necesario, y cada tramo puede apuntar a un código distinto. Algunos impactarán en recibos y otros no. Aquí le damos la total libertad al usuario de que determine dónde se genera la impactación. Porque por ahí una empresa que tiene turnos rotativos trabaja de una forma. Si son turnos normales, bueno, pueden ser continuos, discontinuos. ¿Qué pasa si se queda una hora después de la jornada de trabajo? Bueno, la empresa puede definir de llevar, de pagarle hora extra. O la empresa puede decir, bueno, yo te pago hora extra, pero tiene que pasar como mínimo 15 minutos entre la terminación de jornada. Entonces, como que marque la salida y que después vuelva a marcar o no. Porque ¿qué es lo que ocurre a veces en las empresas? Cuando se pagan las horas extras a continuación de la jornada normal, a veces algunos empleados se quedan a conversar y como que cobran 20 minutos de hora extra y en realidad estuvieran conversando. Bueno, son definiciones, ¿no? Pero todos los supuestos que se plantean prácticamente los estamos resolviendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una consulta para Nicolás, si nos puede pasar la empresa. Bueno, perfecto. Ah, perfecto, Nicolás. Bueno, muy bien. Desde ya, muchas gracias a todos por la atención. Les comentamos algo, que si bien ustedes ya lo saben, nosotros somos partners de Sistema Begeman desde el año 99 y estamos trabajando todo esto en conjunto con toda la red de distribución de Sistema Begeman, donde cercano a ustedes o estamos nosotros o está el distribuidor de la zona, y lo trabajamos también con los responsables regionales de canales comerciales del sistema Beckerman. A ver, nuestra solución viene a incorporar una conexión con los relojes, con todo un procesamiento. Si ustedes, un tema interesante, ¿no? Ustedes dicen, bueno, tenemos otra marca de reloj, y bueno, se importa. Y el día de mañana, cuando ustedes puedan hacer un cambio de relojes por la línea que nosotros tenemos homologada, ahí la complementación de la información va a ser directa, porque es como que al reloj no hay que tocarlo más. Si es otra marca de reloj, y bueno, se bajará la fichada y se importa y se procesa con el TAM y después se vincula al sistema Bejar. El proceso es un poquito más largo, pero en realidad la solución está totalmente práctica. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos por la atención y por la paciencia, porque por ahí los temas
son medio largos, a veces nos entusiasmamos, quedaron muchas cosas por ver, pero bueno, quedamos a disposición a lo que podamos ayudarlos. Nos despedimos desde aquí, muchas gracias a Dayana y a Fabián que nos facilitaron el medio de comunicación. A Nicolás, José y a todos los presentes.